Queridos hermanos, me pidieron hace poco tiempo que llevara el retiro de Adviento, el primer retiro de Adviento en la parroquia San Pablo VI. Y se le ocurrió la idea de que hablara en este retiro, sobre los personajes del Adviento. Pero yo quisiera partir antes de algo que debe ser primordial en todos nosotros. En primer lugar, ¿qué es un retiro? El retiro es simplemente hacer un alto en el camino para pensar a solas y pensar a dúo. A solas porque voy a eliminar toda aquella cosa que me distrae, y a dúo porque voy a hablar ahora con el Señor una vez que se exponga. Además, debemos tener en cuenta que Adviento es lo que está por venir. Y es un tiempo fuerte, Adviento, Navidad, que la Iglesia nos recomienda prepararnos bien para saborear lo que va a acontecer a partir del cuarto domingo de Adviento. ¿Cuáles son estos personajes que la liturgia nos presenta para este Adviento 2024? Son 4. Y cada uno puede gustarte, cada uno puede no gustarte, cada uno puede que te diga algo, pero lo importante es que vivas uno de esos personajes en este Adviento. Ya no decimos si vamos a poder vivir los 4, que sería lo ideal, pero en fin, el primer personaje que nos aparece en Adviento, a partir del 1 de diciembre, es Isaías. Es el primer personaje que muchos antiguos llamaban el evangelista del Antiguo Testamento. Vamos a leer en los 3 primeros domingos a Isaías y vamos a buscar la manera de entender qué quiere decir el profeta de que hay que tener esperanza. ¿Y quién más sino recurrir al Papa Benedicto XVI para que nos oriente y nos introduzca dentro de la vida de este personaje? Y dice el Papa Benedicto XVI: el profeta encuentra su alegría y su fuerza en la palabra de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios para el profeta y para nosotros tiene que ser una acción necesaria y obligatoria. Y terminaba el Papa diciendo: y mientras los hombres buscan a menudo la felicidad por caminos que resultan equivocados, Él anuncia la verdadera esperanza, la que no falla porque tiene su fundamento en la fidelidad de Dios. Quiere decir que ya el profeta nos habla de una fidelidad que es eterna, una fidelidad que no está condicionada a nuestra forma de vida, porque Dios siempre estará presente en ellas. Isaías es el profeta más citado por los escritores del Nuevo Testamento, ya que hablan tanto de la gloria del Mesías como los sufrimientos del siervo de Yahvé, que traerán la salvación al pueblo. En Adviento, de él se toman la mayoría de las primeras lecturas de la misa, como dije anteriormente, tanto ferial como dominical. Y vamos a ir descubriendo esa esperanza a lo que nos invita a este gran profeta. Al mismo tiempo, Isaías nos va a invitar a no permanecer con los brazos cruzados, a preparar activamente el camino del Señor, a hacer posible su venida al mundo. Escucharemos: preparad el camino al Señor, allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios, que los valles se levanten, que los montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Estas palabras serán llevadas al corazón con el anuncio de San Juan Bautista. La Iglesia la repetirá en las oraciones de Adviento, como veremos luego. Y el Señor viene, pero quiere que le preparemos el camino. ¿Y cómo podremos prepararle cada uno de nosotros el camino en Adviento para que Él venga? Pues simplemente escuchando lo que acabo de decir, abajando los montes del orgullo y de la indiferencia,
rellenando los valles que hemos descubierto en cada uno de nosotros que nos alejan del Señor, enderezando los comportamientos que nos han desviado en nuestras vidas, pero también igualando los derechos de todos. No hay duda que la salvación será un don de Dios en Cristo, pero Él, el mismo Dios, quiere que nos dispongamos convenientemente y de alguna manera la adelantemos con nuestras buenas obras. Quiere decir que el Adviento nos va a estar invitando a hacer buenas obras. Hoy podemos preguntarnos desde nuestra perspectiva de miembro de esta parroquia nueva en el Pau y pensada por Dios desde el inicio, ¿cómo puedo convertirme en un Isaías del siglo XXI y anunciar la próxima venida del Señor aquí en nuestro barrio? Es la primera pregunta que me debo plantear el día de hoy para que el Adviento lo viva a plenitud. Repito, ¿cómo puedo convertirme en un Isaías del siglo XXI y anunciar la próxima venida del Señor aquí en nuestro barrio? El segundo personaje que vamos a encontrar en el Adviento va a ser el mismo Juan Bautista. Este grandísimo hombre, ya las lecturas patrísticas del segundo y tercer domingo tomadas de Eusebio de Cesarea y de San Agustín nos van a llevar a reflexionar sobre su mensaje. ¿Por qué su ayuno? ¿Por qué su ascetismo? ¿Por qué ese estilo de vida que llevó durante mucho tiempo? ¿Por qué esa oración en soledad del desierto? ¿Por qué son un estímulo para los que quieren acoger al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bien encarna, por tanto, el espíritu del Adviento San Juan Bautista. San Juan es un punto de unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la promesa y su cumplimiento. Es el último de los profetas de Israel, donde anuncia como ellos la llegada del Mesías, invitándonos a la conversión. Nos lo repetirá una y mil veces. Y es el primero de los evangelistas, si cabe, porque da testimonio de que el Mesías ya ha venido, señalado entre los hombres, señalándolo. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de muchos años de retiro y soledad, comienza la carrera de su predicación. Muchos lo escucharon y se acercaron al río para participar en el rito penitencial que él proponía. Insistía en que la urgencia de la conversión estaba motivada para llegar inminentemente en la llegada del reino de Dios, tantas veces anunciados por los profetas. Quizás su testimonio más significativo sea que da poco antes de morir, cuando manda a los mensajeros a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que tenía que venir o esperamos a otro? La franqueza de la pregunta es la garantía de su seriedad. Hagamos la pregunta al Señor. Señor, no me compares, ni quiero compararme como San Juan Bautista, pero sé que tú eres el que tenía que venir y no podemos esperar a otro. Vivir de saltamontes y miel silvestre en el desierto no tiene nada que ver con las excursiones turísticas a unos lugares paradisíacos. Él lo ha hecho sostenido por el convencimiento de una misión divina. Ahora todo parece hundirse ya que está a punto de morir. Seguramente podemos pensar que Jesús no respondía a las expectativas de Juan, pero la respuesta de Cristo sirve para confirmarle en la fe y para confirmarnos a nosotros también en la fe. Contad a Juan, contad a los habitantes del Pau 4 lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres se les anuncia el Evangelio y dichosos los que no se escandalizan de mí. Esa es la frase que debemos de tener en cuenta todos los días del Adviento. No podemos escandalizarnos por el Señor. Efectivamente se han cumplido las palabras de Isaías que indicaban las señales de los últimos días. Si el bien vence sobre el mal y la buena noticia se anuncia a los Anahuín, entre paréntesis, Anahuín no es un término salido de Star Wars, ni algún personaje de ciencia ficción.
Es una palabra en arameo que traduce los pobres de Yahvé. Si estos anahuín de aquí, de este barrio, y el resto de los humildes de este barrio, que confían en las promesas de Dios y esperan su realización, es porque ha llegado a ellos y a nosotros los días de la salvación. Jesús es el que vino, el que vendrá, el que está viniendo y está por llegar. Jesús invita a creer no solo cuando Dios se adapta a nuestras ideas, sino especialmente cuando las rompe. Precisamente Juan el Bautista, que dará el testimonio supremo al derramar su sangre, se convierte en figura de Jesús que nos salva por medio del anonadamiento y el del don total de sí. El adviento de Dios sigue aconteciendo en la humildad. Él viene a los corazones de aquellos que no se dejan escandalizar por el hecho de que Dios no se presenta como ellos deseaban. Al llegar a este punto, la segunda pregunta que deberíamos de hacernos es: ¿vivo el espíritu de Juan Bautista o me conforto con vivir mi vida y que los demás les parta un rayo? Me preocupo por los demás, me preocupo por mis vecinos, me preocupo por mi familia, me preocupo por aquellos que necesitan de mí y buscan que les ayude. El tercer personaje para muchos será el más importante, es María. Ya el Vaticano II recuerda que en María confluye la esperanza mesiánica del Antiguo Testamento. Y en Lumen Gentium, el número 55, nos regala una expresión excelsa. Con ella, excelsa hija de Sión, tras larga espera de la promesa, se cumple la plenitud de los tiempos y se inaugura la nueva economía de la salvación. Cuando el Hijo de Dios asumió de ella la naturaleza humana para librar al hombre del pecado mediante los misterios de su carne. La economía de salvación que nos habla Lumen Gentium se entiende como un régimen o el conjunto de todo lo dispuesto por Dios a la salvación de los hombres. María es modelo excelso de las actitudes propias del Adviento. ¿Cuáles son estas? La confianza en la palabra de Dios, que cumpla sus promesas, y la disponibilidad para acoger al Señor que viene. Por eso, nuevamente citando al Papa Benedicto XVI, la llama la mujer del Adviento y la propone como modelo para este tiempo litúrgico. Ya San Pablo VI, nuestro insigno Papa, en su encíclica sobre el culto mariano indica la profunda relación existente entre el Adviento y María. Hay una realidad que no la podemos obviar. Y dice el Papa: la liturgia del Adviento uniendo la esperanza mesiánica y la espera del glorioso retorno de Cristo al admirable recuerdo de la Madre, presenta un feliz equilibrio cultural que puede ser tomado como norma para impedir toda tendencia a separar el culto a la Virgen de su necesario punto de referencia, Cristo. Resulta así que este periodo, como han observado los especialistas en liturgia, debe ser considerado como un tiempo particularmente apto para el culto de la Madre del Señor. Fin de la cita. De hecho, en las misas de Adviento, María estará presente en los textos bíblicos y en las oraciones, subrayando el paralelismo de Adán, Cristo y Eva, María, muy común en los santos padres. Los textos de la liturgia de las horas también la van a citar e invocar desde el principio. Ya al final del Adviento, la figura de María se une de una manera indisoluble con el cumplimiento de la promesa y la llegada del tiempo esperado. La actitud de María se convierte en el modelo de los cristianos debemos seguir para poder vivir un buen Adviento, porque su fe, su silencio, su oración, su alabanza agradecida al Señor, su disponibilidad a la voluntad de Dios y al servicio, siempre estarán presentes y siempre nos reclamarán como actitud necesaria para vivir correctamente este Adviento. La fiesta de la Inmaculada de Nuestra Señora de Guadalupe en México o Nuestra Señora de la Esperanza que celebramos deben ser motivos suficientes para entender que María
es el centro del Adviento. Y el cuarto personaje es José. Terminemos esta reflexión recordando a San José, especialmente presente en los evangelios de los días anteriores a la fiesta de Navidad. Ciertamente José y María vivieron de una manera única el tiempo de la espera y del nacimiento de Jesús. Como subraya el Papa Francisco, dos aspectos hacen que San José uno de los personajes importantes del Adviento y de toda la historia de la salvación: su descendencia davídica que él transmite a Jesús y su condición de justo. Respecto al primer punto, recuerda que José pertenece a la estirpe de David, en cuanto que Jesús es legalmente el hijo de José. Puede reclamar para sí el título mesiánico de hijo de David, dando cumplimiento en su persona a las promesas hechas de su antepasado. Mantendré el linaje salido de ti y consolidaré tu reino. Segunda carta de Samuel. El pontífice afirma que a través de él el niño resultaba legalmente insertado en la descendencia davídica y así daba cumplimiento a las escrituras en que el Mesías había sido profetizado como hijo de David. Y es que en realidad la intervención del ángel en el momento de la concepción no era tanto para dar la explicación del embarazo de María, como sí para indicar a José el papel que le correspondía en el plan de Dios. Tú le pondrás el nombre de Jesús, o sea, tú lo recibirás como hijo tuyo. Así como María fue escogida desde el principio en los tiempos para ser la madre del Salvador, José fue también escogido para ser su padre durante su vida terrenal. Respecto a los segundo puntos, cuando la Escritura llama justo a José quiere decir ante todo que es un hombre de fe, que ha acogido en su vida la palabra de Dios y su proyecto sobre él. Y esto nos invita a la imagen de este cuarto personaje. Acoger la palabra de Dios significa hacer hueco en mi mente, en mi corazón y en mi alma y vivirla, porque el Señor tiene un proyecto para nosotros. Como Abraham ha renunciado a sus seguridades y se ha puesto en camino sin saber dónde iba, fiándose de Dios. En este sentido, volvemos nuevamente a tomar la palabra del Papa Benedicto. Recordaba que José es el modelo de hombre justo. Hay que imitar a José como hombre justo, hombre de fe, hombre de entrega total al Señor. Siguiendo su ejemplo, nos invita también a vivir este tiempo en actitud de recogimiento interior para meditar la palabra de Dios y acogerle cuando viene a nuestra vida. El Adviento es un tiempo de preparación para recibir el Señor que viene. Toda nuestra vida puede ser vivida en estado de Adviento, en ese estado de preparación para recibir al Señor, porque así vivió San José, preparándose y dejándose preparar por el Espíritu Santo, para que lo que el Padre había preparado para él encontrara un corazón fértil y en toda disponibilidad. Si detenemos la lectura de estas líneas y miramos una y otra vez las imágenes que las acompañan, recordaremos momentos de la vida del Adviento de San José. En los versículos 17 y 18 en la carta de Santiago leemos: lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien puede objetar: uno tiene la fe y otro las obras. A ese habría que responderle: muéstrame si puedes tu fe sin las obras, yo en cambio por mis obras te mostraré mi fe. Muéstrame tu fe sin obra, que San José a través de sus obras nos muestra su fe. José es el hombre del amén, el hombre del así sea, el hombre de es verdad. Es este San José que vio cumplir las profecías, el que acompañó a la Virgen María, el José que recibió en su corazón a Dios para poder recibir en sus brazos a Dios hecho hombre. Debemos pedirle a San José que nos enseñe también en nuestras vidas, que en nuestras vidas sea un amén. Y le rogamos la gracia de las gracias, nuestra conversión. ¿Qué hubiera pasado, qué hubiera hecho en el caso de ser San José yo? Me preguntaba, ¿qué respondería si Dios me pide lo mismo que a él? Nuestro gran desafío
en este tiempo de Adviento, es decir, amén, como San José, para poder vivir nuestro cristianismo como verdaderos hijos de Dios. Que así sea.